Hoy os traigo un vídeo diferente, no solo por el lugar en el que estoy grabando, que como veis realmente está igual de blanco que siempre. Algún día lo cambiaré, os lo prometo, pero por ahora no. Sino el tema de aquí es, como veis en el título, que voy a responder a 5 preguntas que me hacéis vosotros, los lectores, sobre mis libros y sobre el universo de Tella. Así que si queréis saber un poco más sobre qué personajes me han sido más complicados de escribir, o también por qué libro debería empezar, o cómo surgió toda esta idea, quedaos, que seguramente será interesante. La primera pregunta sería, ¿de dónde surgió el universo de Tella? ¿O de dónde salió esta idea? Y es que os tengo que decir que no salió de nada pensado, surgió por casualidad. Creo que lo he comentado en alguna ocasión, creo que les dejaré un vídeo por aquí arriba, sobre un trabajo inesperado. Ese fue el primer libro que surgió dentro de este universo, y surgió simplemente como unos ejercicios semanales de escritura. Ahí en ese momento yo estaba practicando para mejorar la escritura como tal. Y fue cuando creé ese primer capítulo, esa primera parte de la historia, que quise continuarlo. Y con ello surgieron los primeros capítulos, o mejor dicho, poco a poco surgió todo el libro de Un trabajo inesperado. Fue cuando lo terminé, cuando decidí publicarlo, porque me había gustado mucho la idea, que con todo el contenido que había metido ahí, quise profundizar aún más. Quise saber qué pasaba dentro de esa galaxia donde los humanos eran refugiados, donde había inteligencias artificiales que habían combatido contra las razas. Quería saber más de lo que pasaba ahí dentro, y con esa idea, con esa curiosidad, si se podría llamar así, fue cuando empecé a entrar dentro del universo y poco a poco fueron surgiendo todas las ideas. Creo que realmente el universo de Tella no lo empecé a llamar así hasta a lo mejor el cuarto o quinto libro, creo que hasta que no surgió la historia de Action Tiles, que no empecé a decir que era el universo de Tella como tal, porque simplemente con un trabajo inesperado y con la sombra de los elegidos no era suficiente como para decir que había un universo. E incluso con el Príncipe de la Venganza, que no pertenece exactamente al gobierno galáctico, pues simplemente era una historia aparte, pero creo que ya con Action uniendo todos los puntos y demás, a partir de ahí empecé a ver que realmente esos easter eggs realmente significaban algo más y podíamos empezar a llamarlo como un universo o como una historia ya mucho mayor de lo que realmente es un libro como tal. Así que diría que eso, surgió un poco por curiosidad, por chiripa, y luego poco a poco fue creciendo y al final lo declaramos como universo como tal a partir del cuarto libro aproximadamente. La segunda pregunta sería que de entre todos los personajes que he creado, ¿cuál es el que más me ha sorprendido mientras lo escribía? Y realmente aquí creo que voy a hacer un poco de trampas, porque en los últimos años he creado varios personajes que me han gustado mucho. Así que comentaré dos, ¿de acuerdo? Es mi vídeo, hago lo que quiero. Pero bueno, el tema aquí es que uno de ellos sería Action Tiles en Una estrella en el horizonte y con la continuación. Realmente es un personaje que ha avanzado mucho, que mi intención era que fuese un chico aventurero y realmente se ha convertido en un chico casi de carne y hueso, con sus problemas, con su manera de ver el mundo y unas ideas que poco a poco van cambiando y van creciendo. Es un personaje que solo con estas dos aventuras ha ido creciendo mucho y yo también he crecido con él. Así que realmente es un personaje que me ha sorprendido mientras lo escribía porque yo estaba aprendiendo y él estaba aprendiendo de mí. Realmente es como una reciprocidad, como una simbiosis. Por eso es un personaje que le tengo mucho cariño, ¿no? Y otro personaje sería el de Vera, que es uno de los personajes dentro de la Legión Exiliada. Aquí ya sabéis que la Legión Exiliada es la última saga que estoy escribiendo ahora, militar como tal, y que está centrada en el cuerpo de protección y la manera en la que luchan. Pues el tema aquí es que este personaje tenía que ser un personaje secundario completamente, que simplemente quería que fuese un soldado más, y luego se ha convertido no solo en una asesina de sangre fría, sino que se ha convertido en algo mucho más profundo y mucho más importante, no solo para la historia de la Legión Exiliada, sino también para la historia del cuerpo de protección, de los humanos y del gobierno galáctico y de toda la galaxia. Realmente no lo tenía pensado, es que simplemente quería que fuese un soldado secundario que matara gente y ya está. Pues se ha convertido en alguien que ha cambiado mi manera de ver el mundo y la galaxia, el universo de Tella completamente. Así que, bueno, gracias a ella, pues no solo ha surgido la Legión Exiliada, que eso no es del todo así, sino que gracias al personaje como tal y a la manera en la que ha crecido y lo que representa, ha cambiado la historia del cuerpo de protección. Ahora ya sé muchas cosas que hasta el momento no sabía y por qué pues, el gobierno galáctico ha actuado de esta manera y demás.
¿Que eso lo veréis en los próximos libros? No os quiero decir muchas cosas, pero es que me voy a callar porque es un puñetero spoiler que te cagas. Así que no digo más. Siguiente pregunta. La tercera pregunta es si hay algún detalle o guiño que la gente aún no haya encontrado en mis libros. Y la verdad es que creo que no. Ya sabéis que en los libros que tengo hay diferentes guiños, diferentes detalles y diferentes personajes que van apareciendo en unos y en otros. Por ejemplo, en La sombra de los elegidos va a aparecer Van y Tidus. En las historias de Action Tiles va a aparecer el decano, Fotagora, pero también vamos a tener noticias de Gundry y también de la época oscura. Al final, la historia que envuelve todo el universo se va moviendo a lo largo de los libros, ¿no? El único que sería el del Príncipe de la Venganza, que realmente está separado del gobierno galáctico y por tanto no coinciden las fechas. Pero bueno, dejando eso de lado, creo que el detalle más interesante, que es más difícil de ver, o realmente no, pero que tiene mucha importancia, es dentro de una estrella en el horizonte, dentro de este libro. Y es que al principio, no sé si os acordaréis, que Achion está chantajeando a un Vanlir, a un comerciante que tiene pues mercancía guardada entre los mamparos de la nave y le hace un chantaje. Pues este personaje, aunque no se nombre de nuevo, sí que va a aparecer a lo largo del libro otra vez y también puede llegar a aparecer, o mejor dicho, llega a aparecer en el segundo libro, en Sangre entre las sombras. Pero no os voy a decir exactamente por qué vuelve a salir, porque eso es un spoiler que te cagas. Así que me voy a callar un poquito y os lo dejaré a vosotros que descubráis por qué, ¿vale? Y con eso os vendo el libro, así que yo creo que eso funciona para algo, ¿no? Pues nada, a la siguiente pregunta. La cuarta pregunta es una que realmente me gusta mucho y que cuando me la hicieron la anoté para tenerla y poder usarla en algún momento como estos. Y es, ¿qué libros, películas o experiencia vital ha influenciado más en tus últimas obras? La verdad es que hace tiempo podría haber dicho que incluso pues, los libros y las películas, sobre todo Fundación o Dune o demás, pues me influenciaron mucho a la hora de crear el universo de Tella. Pero en los últimos años ha sido totalmente diferente y ha sido gracias a mi experiencia propia. El tener que irme de mi país, el mudarme a Japón, el abandonar a la familia, a los amigos, el dejar el trabajo, el miedo de la incertidumbre de todo lo que va a suceder después, todo eso al final me ha afectado mucho y me ha ayudado a crear nuevas historias. A lo mejor es verdad que los argumentos no han cambiado tanto desde el principio hasta ahora, pero sí que noto que los personajes son diferentes. Igualmente podría destacar sobre todo la historia de Action Tiles. La repito de nuevo, es que soy un pesado, todo este tiempo la estoy repitiendo, parece que no tengo otro puñetero libro en mi saga, pero es que ese personaje es el que me ha ayudado a avanzar y también ha bebido mucho de mi experiencia mudándome a otro país, el miedo y la incertidumbre, el avanzar a pesar de que no tengas nada por delante, todo eso a quien lo ha aprendido de mí y yo he aprendido de él. Así que realmente si aún no habéis leído esa historia, leedla, que os seguro que os va a gustar. Y sabiendo un poco que ha sido mi viaje también en parte, desde mi propio país, desde mi hogar, hasta uno totalmente diferente, seguro que le pilláis algunas cosas nuevas que no habíais entendido hasta el momento. Así que, ya sabéis, leedlas y listo. Y eso, mi experiencia sería estos últimos 2-3 años en los que decido venir aquí, la mudanza, la incertidumbre, el intentar sobrevivir en un país que hablan diferente, etcétera, etcétera. Todo eso pues ha afectado no solo a la historia de Achion, sino también a los personajes de la Legión Exiliada. Y la quinta y última pregunta, y que es una que me hacéis mucho en las redes y en los correos, y es, para empezar en el universo de Tella, ¿por dónde debería hacerlo? Soy lector nuevo, no tengo ni idea de por dónde empezar, quiero conocer esta historia, así que ¿por dónde empiezo? La verdad es que creo que tengo un vídeo, os pondré por aquí arriba, sobre el tema. Pero la respuesta fácil, sencilla y la más barata, que eso es lo importante, es que te apuntes a la newsletter. Si te apuntas a la newsletter vas a tener un correo en el que vas a poder descargarte Carga Peligrosas. Pongo la portada por aquí. Este libro es totalmente gratis, creo que son unas 60 páginas, creo recordar más o menos, y es una historia en la que vas a conocer a Van Stalix y a Tidus, que son unos mercenarios. Van a tener una misión, vas a conocer un poco el universo donde están, donde viven, y es más, el último capítulo de esa historia es el primero de un trabajo inesperado, que ya sería el primer libro que yo escribí dentro del universo de Tella. Así que lo lees completamente gratis y si te gusta,
puedes pasar directamente a un trabajo inesperado, conocer un poco más de la vida de estos mercenarios y a ver cómo acaba. Una vez hecho esto, si quieres continuar con las historias de los humanos, pues tienes Una Estrella Horizonte o tienes la historia de la Legión Exiliada, la saga militar de la Legión Exiliada. Si quieres saber otra cosa totalmente diferente, si quieres saber cómo se formó el gobierno galáctico, cómo fue la guerra contra los robots, etcétera, etcétera, puedes ir directamente a La Sombra de los Elegidos. Tú ahí ya decides lo que quieres hacer. Y si me dices, oye, yo quiero comprar desde el primer momento, pues yo encantado, que si no, no como. Así que, por mí, de puta madre. Y más, si lo quieres comprar en formato físico, mejor, que así gano más. Joder, para decírtelo, que no quede. Y bueno, dicho esto, pues ya sabéis, realmente la mejor manera para entrar es apuntaros al newsletter, tendréis el link ahí abajo, totalmente gratis, descargáis el libro totalmente gratis también, y aparte de ahí, si os gusta, pues os metéis en el universo. Y si no os gusta, pues aquí paz y después gloria, como dicen. Así que nada, última pregunta respondida. Ya está. Y dicho esto, y respondiendo a estas 5 preguntas, me voy a despedir de vosotros. Pero si queréis, si tenéis alguna duda o queréis saber más acerca de los libros, de los personajes y demás, podéis dejármelo en la cajita de comentarios o comentármelo también en las redes sociales o por correo electrónico a través de la newsletter. Y es que, pues con todo ello, si hay más preguntas o si hay más dudas, pues haremos una segunda parte. Si os ha gustado este plan o esta idea, pues ¿por qué no hacerlo más? Así que nada, me despido de vosotros, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.